nuevo orden se gesta en la globalidad, en el mundo, un nuevo orden comercial. La lucha y la pugna está ahí, está en juego y tenemos que comentarlo aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Así que comenzamos. Tratemos de comenzar por el principio aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad para saber qué es lo que está pasando en la situación comercial en el mundo, porque habíamos estado padeciendo una globalidad, una pugna por el neoliberalismo y un castigo a quienes no se afianzaban a este modelo económico global. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues hay un reordenamiento y hay una enorme especulación en términos financieros, económicos sobre lo que está sucediendo ahora en vísperas de una nueva elección en los Estados Unidos de Norteamérica que se gesta en noviembre. ¿Qué es lo que está sucediendo? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha pronunciado consecutivamente a favor del unilateralismo. ¿Pero qué significa eso? Significa que ya no quieren que Estados Unidos esté comandando, esté tratando de imponer su orden y esté tratando de imponer sus normas para corromper pues todo un comercio global, porque el presidente Donald Trump ha venido a estar castigando con medidas arancelarias muy fuertes a la Unión Europea y por supuesto a China. Y ahora, con la firma del Tratado de Libre Comercio, que más adelante lo vamos a estar abordando, pues hay una nueva dinámica y hay un nuevo mensaje que plantea lo que está pensando estratégicamente Donald Trump para obtener nuevamente el liderazgo de los Estados Unidos de Norteamérica, porque eso es justamente lo que ha venido a estar tratando de estar haciendo Donald Trump, cumplir con su agenda, que es muy específica, cumplir con sus compromisos de campaña, que son muy específicos. Quien diga lo contrario, quien esté planteando que el presidente Donald Trump no sabe cuál rumbo elegir, ni sabe lo que está haciendo, pues está muy equivocado. Tiene una agenda muy clara de trabajo, de proyectos para poner a Estados Unidos otra vez en la pugna de ser el líder mundial. Porque hay 4 rubros muy importantes que tenemos que hablar sobre el liderazgo que tú tienes que tener en el mundo. Estos rubros que tú tienes que cubrir si quieres tener el liderazgo del mundo tienen que ser primeramente económico, militar, por supuesto tecnológico y cultural, y son los 4 rubros que están en crisis en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué es lo que sucede entonces ahora con estos pronunciamientos de la pugna por acabar con este unilateralismo que presume el presidente Donald Trump, los Estados Unidos de Norteamérica? Pues es que ya no puede pugnar por el unilateralismo cuando hay condiciones totalmente distintas a las que en algún momento sí las tuvo Estados Unidos de Norteamérica, justamente cuando se termina la Guerra Fría. Ya saben, esta pugna, esta lucha entre las dos potencias más fuertes, Rusia y Estados Unidos, se plantea la Guerra Fría, pero después se desbanca la Unión Soviética y entonces Estados Unidos queda con todo el control del aparato geopolítico y así se establece como el poder unilateral que duró hasta
hace apenas unos años y donde ahora se replantea, pero condiciones verdaderamente dramáticas. Y mucho de esto tiene que ver con, yo estaba haciendo unas anotaciones, en principio, de que 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, donde pertenece Alemania, Francia, Inglaterra, Reino Unido, por supuesto, estos 3 supuestos aliados que son los comandantes de la Unión Europea, pues dejan fuera a los Estados Unidos de Norteamérica también en una alianza y en un acuerdo con Rusia y con China, por supuesto, para defender a Irán de estas medidas que iba a implementar el presidente Donald Trump, medidas drásticas contra el pueblo iraní para imponerles una serie de cuotas a sus exportaciones de hidrocarburos, y eso afectaría gravemente esa economía de esa región, por lo que representa Irán y por los acuerdos que tiene Irán también con estos países. Entonces, en el acuerdo de seguridad que plantean en este consejo, en la Organización de las Naciones Unidas, pues dejan fuera a Estados Unidos de Norteamérica, defienden a Irán, todos estos países, y aquí viene una pugna entonces que nos puede ayudar a comprender lo que está sucediendo, porque a raíz de eso Estados Unidos actualmente está planteando una guerra comercial contra la Unión Europea, que sí cuesta miles de millones de dólares y que afecta tremendamente, y por eso el presidente Emmanuel Macron en la Organización de las Naciones Unidas dice contundentemente que no está de acuerdo con el unilateralismo y que se tiene que acabar y que no pueden estar aceptando este tipo de chantajes de parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces eso es algo que se tiene que frenar y que se tiene que establecer justamente en este acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues esto no sucede. El presidente Donald Trump se ha puesto muy firme en esta decisión, y entonces nos encontramos no solamente con una guerra comercial con la Unión Europea que representa Alemania, Francia, Inglaterra, sino que también impone medidas arancelarias muy fuertes contra el país de China. Y eso representa una guerra contra este bloque de países de la Unión Europea, pero también lo que representa China y su asociación en acuerdos convenientes para su país que hace con el país de Rusia. Entonces estamos hablando de potencias económicas muy fuertes. China es la máxima superpotencia geoeconómica del planeta porque su Producto Interno Bruto nos habla de un poder adquisitivo que no se puede tener en cuenta como algo menor. Es el gran poder de China. China creció exponencialmente en su economía cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Cuando ingresa, se expande de una forma abrumadora. Y entonces ahora China es una superpotencia geoeconómica que no solamente le permite a él tener un poder adquisitivo impresionante, sino que ha invertido también en exponenciar su fuerza militar, su fuerza cultural, una cultura milenaria, su fuerza económica y por supuesto su fuerza tecnológica. No olvidemos que China tiene ya un trabajo enorme y tremendo en materia de inteligencia artificial y en materia de competir directamente, frontalmente con los Estados Unidos en las industrias actuales y en las de futuro. Entonces, la mayor amenaza que tiene Estados Unidos de Norteamérica, ahora con el déficit comercial y la enorme crisis interior que pretende y que se presume haya una implosión en ese país de Norteamérica, pues los pone en una grave crisis y en una situación de verdadera incertidumbre, donde si no se toman medidas
que en la mente del presidente Donald Trump deben ser drásticas y contundentes para retomar el liderazgo y afianzarse a su eslogan de Make America Great Again, ¿no se podría entonces pensar recuperarse de la enorme crisis que todavía no pueden dejar atrás a raíz de 2008 y donde nosotros pues evidentemente nos dejó en una tremenda situación balcánica? Quedamos destrozados en el país de la República Mexicana. Entonces, nosotros hubiéramos pensado que a raíz, como comencé diciendo, de la culminación de la Guerra Fría, se diera por fin a políticas unilaterales para dar paso al multilateralismo o a esta convivencia basada en autoridad colectiva, donde se respetan las instituciones multilaterales y regionales. Pues eso no sucedió. Evidentemente se pugnó por tener una economía multipolar, pero tuvimos una milicia unipolar, controlada fundamentalmente por los Estados Unidos de Norteamérica, que acabó por afectar las economías de muchos países. Entonces se eliminó esta democratización de las relaciones internacionales y tuvimos unas crisis tremendas que ha puesto a la humanidad contra sí misma. Y ahora tenemos esta pugna y esta lucha por el presidente Donald Trump por hacer recuperar a su país en múltiples factores que están en crisis y retomar el unilateralismo que ha puesto en consideraciones verdaderamente dramáticas a los dirigentes de la Unión Europea, de China y de Rusia. Así que China tuvo que tomar medidas. Lo de los aranceles fue una situación dramática y eso nos ha puesto en una época de incertidumbre, como he subrayado ya bastantes veces ahora. Y pues no solamente es esta amenaza que representa China, sino que el propio vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Mike Pence, acaba de decir recientemente que China está interfiriendo con los procesos de Estados Unidos de Norteamérica y que les está robando tecnologías. Mike Pence ha hablado contundentemente contra China, contra Pekín, estableciendo y diciendo claramente que China está interfiriendo en la política doméstica de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera más proactiva que nunca. Así lo ha subrayado el vicepresidente Mike Pence durante un discurso en el Instituto Hudson en Washington, y dice que están utilizando herramientas políticas, económicas, militares, incluida la propaganda, para promover influencia al interior de los Estados Unidos de Norteamérica y promover sus intereses en ese país. Justamente en respuesta ante esto, Pekín, ante esta postura de Donald Trump, Pekín está llevando adelante una coordinada y amplia campaña para minar el apoyo a este presidente, donde ustedes saben, pronto viene la reelección, pero en noviembre vienen las elecciones intermedias. Entonces 2018-2020 son años clave para China y ya advirtió el vicepresidente Mike Pence que están interfiriendo en su política doméstica para persuadir a políticos que entrarán en campaña y a políticos que ahora están en acción para que no dejen progresar la reelección y no dejen progresar el poder de Donald Trump. Dicen, China ha estado haciendo todo para minar este apoyo al presidente. Dice el propio Mike Pence, están interfiriendo en nuestra agenda y en nuestros más apreciados ideales. Dijo Pence también en esta disertación en el Instituto Hudson. Así que el vicepresidente Mike Pence, estadounidense, afirmó que China ha intentado influenciar a líderes empresariales de Estados Unidos para condenar estas acciones comerciales implementadas por Washington contra su país. Mike Pence dijo que la compañía de servicios web y tecnológicos Google debe suspender el desarrollo de esta aplicación Dragonfly porque esto socavaría los derechos de privacidad de sus clientes
chinos y haría más fácil para Pekín investigar a sus individuos. Google debe detener, textualmente lo dijo así Mike Pence, debe detener inmediato el desarrollo de esta aplicación Dragonfly que fortalecerá la censura del Partido Comunista y comprometerá la privacidad de los clientes chinos. Así que Rusia y China se oponen ante la intimidación de Estados Unidos y encuentran mucho en común. Rusia se ha fortalecido fuertemente, contundentemente a raíz de la culminación de la Guerra Fría, pero Rusia despertó justamente a raíz de la crisis del 2008, cuando en Estados Unidos quiebra la banca de Lehman Brothers y entonces se gesta toda una crisis mundial por estos malos manejos en Wall Street que puso en una decadencia, en una tremenda aflicción a toda la comunidad norteamericana, que los puso en una gran depresión. Y entonces se tomaron medidas en el asunto y ahora Rusia y China tienen pues ya prácticamente, Rusia ha superado militarmente ya a Estados Unidos de Norteamérica, China es una potencia geoeconómica, ambos países tienen una tremenda influencia y se han asociado y encuentran mucho en común. Y esto es parte del nuevo ordenamiento y de la nueva pugna. Entonces estamos hablando de una tremenda, verdadera guerra brutal, descarnada, que se está yendo por el lado comercial y donde el presidente Donald Trump no ha escatimado. Y estos son los puntos que tenemos que ir poniendo justamente en el mapa para ir comprendiendo el escenario total de lo que está en juego. Porque esta cooperación no se basa solamente en la oposición que hay que tener contra Washington. No, Rusia y China tienen proyectos mutuamente beneficiosos en intereses comunes. Y la mejor opción que ellos han encontrado es cooperar y no confrontar. Así operan con mayor coordinación en estos asuntos internacionales. Y justamente Estados Unidos ha señalado a China y a Rusia como las principales amenazas para su ciberseguridad. Entonces, la guerra comercial de Trump contra China es directa o es más bien contra Europa, así lo han manifestado los líderes. Bueno, yo creo que esta confrontación contra la Unión Europea también es una forma de aliarlos, son sus presuntos aliados de Estados Unidos de Norteamérica. Pero recuerden ustedes que la moneda de la Unión Europea superó a la americana. Entonces, Estados Unidos perdió poder adquisitivo frente a la Unión Europea. Estados Unidos perdió poder militar ante Rusia. Estados Unidos perdió poder económico ante China. Y Rusia tiene gasoductos, tiene convenios de gasoductos que han puesto en total nerviosismo a la milicia de Norteamérica por estos acuerdos Alemania-Rusia. Y entonces me parece que es también parte de implementar una medida muy agresiva comercialmente contra situaciones donde están asociados la Unión Europea, Rusia y China. Esta dupla Rusia-China, pues es la que tiene tremendos nervios a los Estados Unidos de Norteamérica. Hay tremendas situaciones delicadas en estas primeras medidas arancelarias que toma Trump contra la Unión Europea, pero lo que ha hecho con China es totalmente contundente. Hay un déficit, se registra de 375 mil millones de dólares anuales comerciales con China y es parte de esta guerra comercial. Y hay otros 34 mil millones de dólares que se han puesto en aranceles a China en sus importaciones. Y ya les había dicho que China tiene en mira las industrias del futuro de Estados Unidos. Entonces tambalea esta asociación comercial entre Estados Unidos. Miren, China, Unión Europea y Estados Unidos sustentan el 80% del comercio global. Entonces es dramático esta pelea que se ha impuesto de parte del presidente Donald Trump contra ellos. No obstante,
la Organización de las Naciones Unidas ha perdido una credibilidad y una influencia totales, por lo que no ha respetado la propia presidencia de Washington, y entonces por eso se marca la indignación de los líderes de la Unión Europea y se gesta este tremendo caos que está orillando a que haya entonces un regionalismo global para imponer dentro del desorden orden en las economías que están en pugna. Hay 100,000 millones de dólares, también está registrado, de Estados Unidos en guerra, y el presidente Trump amenaza con escalarlos a 400,000 millones de dólares en las importaciones chinas. También China representa el principal rival estratégico de Estados Unidos en tecnología y en fortaleza nacional. Y entonces están en juego las elecciones de 2018 y 2020, como ya hemos dicho, y están todos estos factores que les hemos mencionado, en principio para comprender entonces qué es lo que viene en la relación con América del Norte, donde México acaba de suscribir un pacto de renovación del Tratado de Libre Comercio, pero ante un escenario de esta coyuntura, donde estamos viendo que Estados Unidos le declara la guerra comercial a la Unión Europea, donde están en juego miles de millones de dólares, con la postura fija de competirles económicamente, pero no solamente a ellos, sino a China. Pero la repercusión entre estas dos áreas, entre estas dos zonas, y además con la figura clave de Rusia en juego, con la asociación entre estas dos zonas, pues es tremendamente delicado, y es algo que tenemos que comentar y que tenemos que tener muy claro en esta dinámica comercial económica del siglo XXI, que eventualmente pues esta guerra comercial trastoca contundentemente las relaciones internacionales y eventualmente ocasiona una serie de efectos dominó que estamos viendo como una tremenda guerra que sí va a tener una serie de consecuencias dramáticas. Así que vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno para continuar conversando. Hablan de acabar con la corrupción cuando ellos son la corrupción. Porque le está diciendo a los que se creen dueños del poder que el pueblo está harto. No, cállate esto ahorita, mi madre. No callamos nada. Amigos, regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos platicando justamente de las medidas arancelarias que promueven una guerra comercial de parte de Estados Unidos bajo la presidencia del señor Donald Trump contra la Unión Europea, China, y por supuesto está en juego y en pugna la relación diplomática que tiene con estas dos zonas, con estos dos bloques de países, uno representado por China, una potencia, superpotencia geoeconómica,
que tiene una cultura milenaria, China, el mayor adversario, la mayor amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica, en una situación donde en noviembre próximo se gestan las elecciones intermedias y convergen aquí varios golpes contundentes, feroces, contra la administración del presidente Donald Trump. Primero hay que hablar de una coordinación operativa de la media, presidida por el Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon, y por supuesto de New York Times, donde uno de los corresponsales acaba de publicar un reportaje golpeando al presidente Donald Trump de que se benefició su riqueza familiar por haber hecho evasiones fiscales. Y justamente pues todo el aparato mediático que está alrededor promoviendo la enmienda 25 constitucional que pregona la remoción del presidente, que vimos que se pudo llevar a cabo con los casos, por ejemplo, con el presidente Richard Nixon, se le removió de su cargo, por supuesto con el impeachment que se le hizo al expresidente Bill Clinton, entre otros ejemplos. Y entonces, esta promoción, nuevamente la enmienda 25 constitucional, que pregona la remoción del presidente, por su propio gabinete, debido a que se registran pues desvaríos y conductas anómalas. Y justamente también a esto se suma una publicación del gran periodista Woodward, quien, ustedes recuerdan, promovió la remoción del presidente Richard Nixon al publicar todo el escandaloso caso del Watergate. Entonces se impera un golpe de estado administrativo en donde algunos de sus secretarios conspiran contra Donald Trump, ocultando también documentos de enorme importancia. Estados Unidos justamente ha vivido esta situación dramática, pero es parte de la lucha que se está dando también en Estados Unidos con los hombres de poder que también encabeza pues los Obama, los Clinton, los Bush, en contra de Donald Trump. Pero Donald Trump no se va a quedar con las manos cruzadas viendo cómo lo atacan. Ya lo ha demostrado, tiene un planteamiento fijo, tiene una agenda clara de trabajo y se va a defender hasta el último instante. Entonces, hay ingobernabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica, justamente pues el presidente Donald Trump ha tomado medidas verdaderamente dramáticas, como hemos estado planteando en el bloque anterior. Esta guerra comercial es bastante fuerte y lo están cercando desde el ámbito judicial hasta su choque frontal con todo la multimedia y las redes sociales que representa Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Pues todas estas tremendas compañías están en contra del aparato presidencial de Donald Trump. Y entonces en medio de esta tormenta se está gestando este anhelo por su reelección. Y están estas elecciones intermedias donde él quiere obtener el aparato totalitario del Congreso en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí las especulaciones son si Trump tiene municiones en este arsenal al próximo 6 de noviembre para propinar pues los vigorosos reveses que necesite para contrarrestar estos golpes tremendos de los adversarios, ¿no? Que ya les dije, representa el grupo de los Clinton, de los Bush principalmente. Entra en juego el propio presidente, el expresidente Barack Obama, para hacer una contundente crítica al señor Donald Trump, ¿no? Bajo la bandera otra vez de los migrantes, bajo esta bandera de los demócratas, pero tiene una situación verdaderamente crítica, porque pues la mayoría en Estados Unidos siguen siendo personajes de tez blanca y hay una comunidad hispana que crece, que amenaza con
hacerse de toda la demografía nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, y donde pues dentro de esa comunidad el 80% son mexicanos, y eso pues los tiene con terribles nervios. Entonces esto es parte del golpe de estado que se está fraguando entre esta gran media, la multimedia y el establishment o el aparato de Estado que está detrás, presionando y pugnando, dándole golpes contundentes, feroces a la presidencia de Donald Trump. Con eso vamos a una pausa y regresamos para continuar.